Chicos, el día de hoy estamos de gala porque les presento el mejor pack de texturas con animaciones. Gato, cállate. Sácalo. ¡Va afuera! ¡Fuchi! No tengo tiempo que perder. Ya comió, ya bebió, ya que se largue. Pero si quieres saber más sobre pack de texturas, servidores, mods y todas esas cosas, te puedes ir suscribiendo al canal para que futuramente puedas ver esos videos. Pero antes de comenzar, quiero mandarle un saludo a Miguel Ángel, que fue el primero en comentar en mi video anterior. Bien, comencemos con estas espadas. Voy a ponerme en modo supervivencia para que puedan verlas. Esta es la espada de Netherite y tiene un símbolo azul que se puede ver ahí y un fuego azul porque es el de almas, como en el Nether. Y es así porque tiene el encantamiento de aspecto ígneo 2 y filo 5. Significa que esa bolita de ahí es la de filo 5 y el aspecto ígneo es lo del fuego. ¿Por qué es así? Porque en este pack de texturas se hacen visibles los encantamientos. Este pack de texturas se llama Visual Enchantments, pero no solo hace eso. Voy a ponerme en modo creativo de nuevo y les voy a enseñar las armaduras. Las armaduras encantadas. Cuando ya están encantadas podemos ver los libros de encantamientos y como podrán ver no tienen la forma pues normal, digamos. Tienen unas texturas diferentes y aparte puedes ver a qué herramienta o armadura se la tienes que poner. Mira, por ejemplo, paso de lado a las botas y también caída de pluma. Ahí también dice que a las botas. Vamos a ponerle reparación a la armadura para que puedas ver cómo se ve. A ver, vamos a hacer esto aquí. Y como podrán ver, la armadura ya no se ve como normalmente, se ve diferente. Tiene un aura verde para que puedas saber que tiene reparación. Cuando te la pones no tiene como un cambio muy significante, de hecho no tiene cambios, pero vamos a probar con otro encantamiento. Vamos a probar con este libro de filo 5. Vamos a quitarnos la armadura y vamos a ponerla aquí. Como podrán ver ya tiene un cambio, ya no se ve como normalmente la armadura. Por ejemplo la pechera tiene unas 2 mangas y un símbolo en el centro. El casco tiene un color diferente abajo y las grebas de diamante tienen una cosa ahí diferente. Vamos a ver las botas. Y ahora tiene reparación y protección al mismo tiempo. También las botas han cambiado. Vamos a ponerlo. Y como podrán ver ya ha cambiado porque tengo protección 5 en toda la armadura. Y eso significa que pues que me van a hacer más daño. Estás bien pendejo. Y como podrán ver pues cambia un poco la armadura para que te des cuenta que tienes protección 5. Por ejemplo, si vas a una dungeon o encuentras un cofre y ves que pues la armadura no es no como normalmente, como sería así, y ves que tiene esta forma, ya puedes saber que tiene protección, o si tiene una aura verde puedes saber que tiene reparación. Otro ejemplo de algo útil que puedes hacer con este pack de texturas es que si juegas Skywars, Eggwars o así, puedes saber automáticamente que el rival tiene protección 5 en la armadura porque tiene una armadura diferente o que tiene cualquier otro encantamiento. Eso te puede servir mucho para batallas de PvP, incluso con las espadas, porque si ves que tiene fuego, ya sabes que tiene aspecto ígneo y te puede quemar. Puedes preparar tu cubeta de agua para apagarte en caso de que te quemes. Bien, he hecho un pequeño corte para que puedan ver todo lo que trae este pack de texturas. Aquí están todas las armas, ahorita les voy a enseñar. Aquí están las armaduras, pero primero les voy a enseñar las armaduras por defecto. Estas son las armaduras por defecto y cada una va a cambiar con respecto a los encantamientos que le vayamos a poner. Vamos a usar en este caso la de diamante. La de diamante normalmente se ve así, todos la conocemos ya así. Y aquí tenemos la armadura de diamante con protección, full con protección se ve de esta forma. Y en el inventario se ve de esta forma. Aquí tiene reparación, pero porque es la que usé hace rato de muestra. Tiene reparación y se ve así en el inventario. Esta es la armadura de protección contra el fuego, que pues ya vemos que cambia un poco con un poco de
fuego en estas partes, en estos 3 puntos. Y se ve así en el inventario. Tienen unas pequeñas flamas para que te des cuenta rápidamente que es el encantamiento que tiene. Tenemos también el de espinas. El espinas se nota muy claramente que es de espinas porque tiene como las partes del cactus. Y en el inventario se ve de esta forma. Tiene también como pequeñas espinas. Protección contra proyectiles. Tiene unos escudos de madera en la armadura. Rápidamente te puedes dar idea de qué encantamiento es el que tiene. Así de esta forma se ve en el inventario. Aquí tenemos protección contra explosiones. Tiene como pequeños pedazos de piedra como para que sea más resistente entre comillas. Y se ve así en el inventario. También tiene como partes de piedra. El de reparación no tiene cambios, porque el único cambio es realmente el del inventario, que tiene una especie de aura verde. Y ahora seguimos con estos encantamientos que no son para todas las armaduras y son para un cierto tipo de armadura, básicamente para un casco, para una bota. Para esto vamos a ponernos en supervivencia, en modo survival. Y aquí tenemos el de respiración. Es como si fuera uno de esos que usan los buzos. Así más o menos. Vamos a dejarlo por aquí. Y de esta forma se ve en el inventario. Es igual. Tiene su pequeño vidrio para ver a través. La definidad acuática es esta. Es como cuando vas a la playa y tienes toda esa cosita para respirar. Y así de esa forma se ve en el inventario. Vamos a dejarlo aquí. También tenemos agilidad acuática. Esta de agilidad acuática me lo voy a poner para que puedan verlo mejor. No es como las botas normales. Tiene un diferenciador. Ese color de atrás tiene un diferente color. Y así se ve en el inventario. Vamos a dejarlo aquí. Vamos a ponernos las botas de diamante con paso de lado. Así se ven en el inventario. Vamos a ponérnoslas. Listo, así se ven cuando las estás usando. Son muy bonitas las de paso de lado, la verdad. Vamos a dejarlas aquí. Estas son las de velocidad de alma. Se ven así en el inventario. Tienen una cosita como morada por ahí. Vamos a ponérnoslas. Y tiene como cuando los bloques no tienen textura, algo así se ve. Ese es su diferenciador. Vamos a dejarlo aquí. La de caída de pluma. Caída de pluma es como las botas de algunos personajes, porque tienen unas plumitas y se ven al andar. Allí están las plumitas. Vamos a dejarlo aquí. Así se ve en el inventario. Y ahora vamos a pasar con las espadas. Normalmente una espada de Netherite se ve así. Escogí la de Netherite porque es la que se le ven más los cambios. Entonces, la normal se ve así. La de filo cambia su centro. Con eso te puedes dar cuenta que tiene filo. El barrido tiene la espada como la hace un poco más larga. Y pues también te puedes dar cuenta cuando alguien la trae y va hacia ti, puedes saber que tiene barrido porque tiene la espada muy larga. La de saqueo tiene como el filo este de arriba, lo tiene un poco más ancho. También te puedes dar cuenta fácilmente que es de barrido, se ve más grande. La de aspecto ígneo, pues es muy obvio que tiene aspecto ígneo, ya tiene el fuego y todo. El empuje le sacan estos dos cositos de a los lados, le ponen un color rojizo aquí y pues te puedes dar cuenta que es este empuje, no tiene las cosas de al lado, es como si fuera un palo que te empuja, por así decirlo. El de perdición de los artrópodos tiene unos pequeños filos aquí a los lados, que es como para desgarrar, algo así. Sirve principalmente este encantamiento para las arañas y como los bichos en general. El de castigo sirve, tengo entendido que es para el Wither. No se ve tanta la diferencia, pero si te das cuenta tiene esta parte más oscura. El de irrompibilidad, al principio podrías pensar que no tiene cambios, pero tiene un cambio. Tiene en el palo es como más morado y este es normal.
Este es normal y este se ve como morado. Ese es su cambio. No se nota tanto porque en principio pues no es muy importante. El de reparación tiene aquí como... Si te das cuenta que las gotas de experiencia tienen este mismo color, pues es como si se llenara de eso. Porque reparación lo que hace es que absorbe las gotas de experiencia y como se meten en los objetos para repararlos. Entonces, aquí tenemos el arco normal. Vamos a comenzar con los arcos. Aquí tenemos el arco normal, el arco de poder que tiene sus dos diferenciadores a los lados que son amarillos. El de retroceso que tiene estas cosas rojitas a los lados y aparte tiene otras dos resistencias ahí. El de fuego se ve así, tal vez no se vea como tan espectacular, pero si nos ponemos en modo creativo y lo agarramos, nos podemos dar cuenta que tiene como el fueguito en la flecha. Y vamos a ponernos en supervivencia. Bueno, sí, vamos a dejarnos en creativo. Infinidad tiene estas dos cositas azules, que es como el de poder, pero este es azul, es más luminoso como el aspecto ígneo, es el de infinidad. Irrompibilidad, nos damos cuenta que tiene también un color violeta, morado como este de aquí abajo. Irrompibilidad por lo general va a tener estos aspectos como morados. Y reparación, estos colores muy fluorescentes, color verde amarillo. Con el tridente así se ve normalmente. Esta es la forma normal del tridente. El empalamiento podemos darnos cuenta que tiene el centro más largo y tiene una forma curveada los lados. El de lealtad tiene como una especie de cuerda ahí a los lados, porque recordemos que lealtad lo que hace es que recuperas tu tridente. El de propulsión acuática tiene este diferenciador de aquí al lado, que es como si fuera una aleta de delfín o de tiburón que te hace ir más rápido. El de conductividad es amarillo por lo de los rayos, que si lo tiras durante una lluvia puede caer un rayo. Irrompibilidad también tiene estos tonos morados, violetas. Y reparación también tiene en el centro el diferenciador, que es como esto y como esto de aquí de la espada, solo que este sí tiene una animación, este de aquí no. En la ballesta también tiene sus cambios. Este es su aspecto normal, es como todos lo conocemos. Esta es la carga rápida. Tiene aquí la verdad no sé qué esto sea, pero ese es su diferenciador. El de perforación tiene aquí un color más amarillo. Con esto nos podemos dar cuenta que es diferente. Vamos, hubo un pequeño fail, no importa. Irrompibilidad también tiene los tonos amarillos, digo, los tonos morados, como pueden ver. Todos los que tengan irrompibilidad van a tener estos tonos morados. Y reparación tiene, al igual que el arco, estos tonos un poco verdes o amarillos de la experiencia. ¿Qué pasaría si los combino todos? ¿Cómo se ve combinado a la espada? ¿Cómo se ve combinado el arco? ¿Y cómo se ve combinado el tridente, incluso la ballesta? Bien, entonces combinados se ven de esta manera. La ballesta, cuando tiene todos los encantamientos, podemos verla de dos formas. En la forma que tiene el encantamiento de reparación y la forma que no tiene el encantamiento de reparación, ya que cuando ponemos el encantamiento de reparación se le quitan los tonos morados, pero estos dos lo único diferente es que este tiene reparación y este ya no lo tiene. El tridente, al combinar todos los encantamientos, se ve de esta forma. Ya no es un tridente normal o con algunas variantes, sino que combina casi todos las variantes que hay. En el arco también tenemos dos variantes. La variante en la que tiene reparación y tiene esto verde, y la variante en la que tiene infinidad, ya que esos dos no se pueden combinar. Este tiene las partes azules de la infinidad, como aquí, y este tiene esta parte como más verdecita de la experiencia, como el arco de reparación. En la espada podemos encontrar tres variantes. La variante en la que tiene filo, y se ve de esta forma. La variante en la que tiene castigo y tiene este diferenciador. Y la variante en la que tiene perdición de los artrópodos, que tiene esta forma de sierra. Como los tres encantamientos no se pueden poner en una sola espada, entonces se crean tres variantes. La de filo,
la de castigo y la de perdición de los artrópodos. Esta es la que se usa normalmente, la de filo, para cualquier mob. Esta se usa más que nada para el Wither y los Wither Skeletons. Y esta se usa como para las arañas y pez de plata. Y si quieres saber cómo tener esta barra de experiencia que cambia de color cuando la llenas, o esta manzana de noche tan bonita de aquí, pues en un próximo video estaré haciendo una review de este texture pack, o tal vez les enseño cómo crear el suyo, porque este tipo de texture pack se puede crear muy fácilmente en una página, así que próximamente puedo estar trayendo un video de eso. También estaré trayendo un video sobre este texture pack, el cual agrega animaciones a los mobs sin tener ningún tipo de mod. Ya ven que este mueve su ceja, mueve sus ojos, e incluso cuando mata a algún mob puede hacerlo de una diferente forma. Si quieren ver más videos como este, dejen un like, dejen un comentario. Los comentarios son los que más ayudan. Y si quieres ver más videos como este, puedes cliquear en el video que tienes en la parte derecha, o si te quieres suscribir al canal porque te ha gustado este video, puedes suscribirte con el botón del lado izquierdo. Eso es todo por mi parte y me despido de todos. See ya.